Alberto Lozano, y me da muchísimo gusto estés conmigo y también ojalá seas ya un simpatizante y una persona que participa en Frena como yo lo hago. Hace 2 días preparamos un documento que se llamaba Sentimientos a la Nación, un poco como réplica Sentimientos a la Nación de 1813 que leyó José María Morelos. Pero trayéndolos a la época moderna, los sentimientos a la nación son evidentemente diferentes. Nosotros ya no buscamos una independencia que supuestamente tenemos en buena parte, sino que hoy nos encontramos en un momento muy delicado del país. Diríamos que lo que hagamos o no hagamos tiene que ver con asuntos verdaderamente de vida o muerte de la siguiente generación de mexicanos. Y nos referíamos a que los mexicanos en este momento los sentimos hartos de tener que haber esperado que editorialistas, analistas políticos, gente con una ínfula de conocimiento profundo de nuestro país, se haya tardado 2 años para llamarle dictadura a la dictadura. Pero no solo eso, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se van a tardar además otros 2 años para que esos intelectuales y gente que escribe deliciosamente, muchos de ellos con unos diagnósticos formidables, una narrativa verdaderamente atractiva, pero que son incapaces de decir lo que para México hoy se requiere, para grandes problemas, grandes remedios o grandes soluciones? ¿Cuándo se atreverán en general los editorialistas e intelectuales y analistas políticos de México a pedir lo que es la solución de México? Quitar el estorbo del señor López Obrador. Sin duda, no están a la altura del momento histórico que vive México y ahora nos inquieta, y así lo presentamos en los Sentimientos a la Nación, el caso de los empresarios. Ver a los empresarios pequeños realmente cuidándose la cola, que probablemente sientan que les puedan pisar, o viendo por su interés personal o su interés particular. Hoy, si tú analizas los últimos 2 años, de las declaraciones a pesar del rumbo que tiene México de parte de las cúpulas empresariales, caen entre timoratos, tibios y pusilánimes. Por no decir lambiscones, porque en muchos casos parece que estuvieran este 2021 esperando la tamaliza con chipilín que les pueda organizar el señor López, a lo que han apostado al diálogo, a la negociación, cuando lo que tenemos del otro lado de la mesa es una persona totalmente absurda, enferma mental y que lleva su agenda y no la mueve un solo milímetro. También nos preocupan esos sentimientos a la nación de los mexicanos, la calidad de líderes sindicales que pueda haber en México. Claro que los hemos visto salir a muchos de ellos, pero siempre son los que están metidos en la industria de la manifestación. No necesariamente los líderes que verdaderamente representan a los trabajadores que hoy están muriendo de COVID, que se ven en dificultades económicas o que han perdido su empleo. Parece ser que se les olvidó que México tiene el doble de decrecimiento que tienen todos los países de Latinoamérica. ¿Sí? El año 2020 la realidad es que México fue el peor país de Latinoamérica. A lo mejor cercano a Argentina y a Venezuela, pero de los peores no hay ninguna duda. Y ante esa situación no vemos esos líderes sindicales presentes. Parece ser que se han dejado llevar por la inercia de llevar la fiesta en paz o calladito te ves más bonito porque no los vemos presentes. Analiza también, amigos, si en esos sentimientos a la nación resulta verdaderamente el hartazgo de muchos mexicanos con los famosos actores políticos de oposición o partidos de oposición. ¿Has visto alguno que verdaderamente decrete un golpe de timón, que pida la renuncia de López? Bueno, hasta nos hemos preguntado, ¿no les hará falta al PAN, al PRI, al PRD tener un Andrés Manuel López Obrador dentro de sus filas que sea capaz de pedir la renuncia del señor López, como el propio AMLO lo hizo con Felipe Calderón y con Peña Nieto? A lo mejor han estado tejiendo fino entre gente de mucha mano izquierda, de alta sutileza, de alta elegancia, muy educaditos, pero que no sirven para nada. Y hoy los mexicanos nos cuestionamos todas las acciones de alianza que están haciendo esos partidos de oposición, de si realmente no será por un interés de sobrevivir, de seguir rascándole al botín
o verdaderamente por un interés superior de México. Amigos, entre editorialistas, intelectuales, empresarios y en algunos casos, el caso de los líderes sindicales, hoy los sentimientos a la nación es que verdaderamente el llamado histórico que tienen estos actores sociales, actores empresariales, sindicales, líderes de opinión, no puede seguir la inercia histórica de llevar la fiesta en paz. Estamos ante un rumbo tremendamente radical hacia el modelo económico de México para copiar el de Venezuela, para copiar el aspecto dictatorial que se vive en Ecuador. Y no se diga toda la ineficiencia e ineptitud de un grupo de parásitos que en su vida han producido algo que hoy detentan el poder en México. Hoy los mexicanos estamos siendo llamados a tocar las fibras sensibles y el alma de esos líderes sociales para que hagan lo que el papel histórico les está requiriendo. No puede pensarse un presidente de la Coparmex o de la Concanaco, de la Canacintra, el líder de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, analistas como Raimundo Rivapalacio, el señor Kurchenko o los señores Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, simplemente medrando de la crítica, el descaro de tener mucha carne que cocinar con motivo de todas las errores, diatribas, ineficiencias y ridiculeces producidas por el presidente. ¿Tenemos la gente para esa altura de miras? Nos toca a nosotros los mexicanos picar la conciencia y en eso se resumen los sentimientos a la nación de que sabemos que hoy tú y yo nos estamos jugando el futuro de la siguiente generación. No del año 2021, no del año 2022, más allá que eso, probablemente lo que suceda en estos meses realmente es la situación de que no podemos acogernos a un fraude electoral que se está maquinando en todo el país y apostar exclusivamente a nuestra actuación el 6 de junio cuando hay que trabajar desde hoy pidiendo y asumiendo que López no puede quedarse todo el sexenio. Pensar que un grupo mayor de diputados federales van a ser capaces de hacer un contrapeso, la verdad es una quimera, un sueño de ilusos. Tenemos que ser los mexicanos los que podamos realmente presentarnos en la dimensión de este llamado histórico que tenemos. Esos son en sí los sentimientos a la nación en este 2021 y te invito, mexicano, a que los reflexiones. Ahí están en la página de Frena, los podrás ver en más detalle y representan la voz de muchísimos mexicanos que, preocupados por el presente, lo que acaba de pasar y lo que está pasando y lo que puede seguir pasando, queremos actuar ya. Y por ello seguimos manejando las 5 estrategias básicas de este plan de Frena, que es no generar impuestos, romper con el pacto fiscal federal, expander a más mexicanos. Seguramente hay mexicanos que ya se rindieron, que ya se resignaron, que ya se cruzaron de brazos esperando que, pues, como Frena no causó ahí un verdadero show como el del Capitolio, pues entonces no hay nada que hacer. No, amigos, tenemos mucho que hacer. Y sin duda se suma adicionalmente el que nosotros participaremos en decirte por quién no votes. De una vez te adelantamos. Claro que cualquier persona emanada del partido de Morena, del Partido Verde o del Partido del Trabajo o estos partidos nuevos que no son más que satélites de López Obrador, desde este momento olvídate de ellos. Son un virus letal que está generándose una nueva cepa, una cepa de bandidos, una cepa de cuatreros, y esta cepa del morenavirus que inició ahora está mutando verdaderamente al tener gentes como Félix Salgado Macedonio, Clara Luz Flores y una serie de gente innombrable e impresentable que son reflejo y espejo total de gente como Miguel Barbosa, Cuauhtémoc Blanco o el señor Cuitláhuac García. Parto esta primera parte y vamos a la segunda. Amigos, hoy sí me sentí muy decepcionado. Muy decepcionado al ver que todavía de cada 10 mexicanos, 3 de cada 10, 3
creen que el manejo de la pandemia está siendo el adecuado por parte del gobierno de López Obrador. O es un nivel de desinformación total, o hay gente que le gusta tragar atole con el dedo, porque no dudo que a lo mejor 1 de cada 10 sea beneficiario del cuatrote, participe en el cuatrote y no sea capaz de querer aceptar la verdad de los hechos y datos. Y los hechos y datos, amigos, es que se perdieron 270,000 vidas de manera directa o indirecta por el coronavirus el año pasado. 270,000, con actas de defunción. No el número de 138,000 que siguen sumando día a día en su verborrea el señor López-Gatell, que ya debería de estar verdaderamente en el infierno por genocida. El señor va y se pasea a Argentina. ¿Qué va a saber Argentina si es de los peores países para manejar el coronavirus? De veras que esta gente no razona o no aprende la tonada, son brutos. Yo me lo imaginaba yendo a Nueva Zelanda, a Taiwán, a otros países que han sido los mejores para manejar esta pandemia. No, se va a Argentina. Mal de muchos, consuelo de sonsos, por no decir otra cosa. Pero bueno, en el ranking mundial de Bloomberg, evidentemente México es si no el penúltimo, casi el último país de los peores para manejar la pandemia. En materia de pruebas aplicadas, en materia de la frivolidad con la que el gobierno ha manejado el asunto del cubrebocas, en materia del manejo terrible de las vacunas, en materia de todas y toda la verborrea que ha soltado de fuerza moral, no fuerza de contagio, de estampitas, de tréboles de 4 hojas, de aquí no llegan las pandemias, esto nomás le pega a los ricos, ya la curva está aplanada. Amigos, verdaderamente, si ustedes encuentran un mexicano que vea que la curva está aplanada o la pandemia está domada, como se los ha dicho día a día el señor López Obrador, preséntenmelo. Quiero visitar ese manicomio, quiero visitar ese lugar de discapacitados mentales, pero gran preocupación debe causarnos a los mexicanos que todavía 3 de cada 10 mexicanos crean que va bien. Eso no es inconcebible. La muerte de 270,000 mexicanos, sea porque no los atendieron porque estaban dedicados al tema del coronavirus, o sea porque murieron por el coronavirus por no aceptar otras opciones alternativas que han demostrado científicamente, como el caso del manejo de la ivermectina o el caso del dióxido de cloro. La verdad, amigos, no entendemos más que porque quieran generar un genocidio y acabar con aquella gente a la que tendrían que pagarle una pensión en el presente o en el futuro. Amigos, ¿cómo puede haber 3 personas de cada 10 mexicanos que todavía crean que el sistema de salud está funcionando satisfactoriamente? 3 de cada 10, 7 claro que lo rechazan. El 70% de los mexicanos ha visto morir a un familiar cercano, ha visto cómo claramente los ejemplos de nadie en todo el mundo se puede imaginar al responsable de la pandemia en una playa. Pero como eso vemos todos los días, tú en estas estadísticas que presentan a diario con el número de muertos, la curva de contagios, que por cierto, hoy fue el récord oficial de contagios de coronavirus, 16,468 en las últimas 24 horas. 16,468 contagiados certificados, en donde, como tú sabes, la tasa de letalidad que tiene México es el triple de la mayoría de los países, casi 9%. De una persona que tiene coronavirus, 9% morirá, y que en este caso es como 13-14% en las instituciones públicas y como 5% en las instituciones privadas. Terrible, porque a la gente, primero los pobres son primero los que se mueren al no tener la facilidad de un servicio privado que pueda tener el equipamiento y las facilidades para resolver su enfermedad. Amigos, con este récord, con estas cifras reales, ¿has escuchado tú al señor López-Gatell presentar una estadística de cuál es la gente que tiene más predisposición al coronavirus? ¿De qué edades son la gente que se ha muerto? ¿Qué tipo de trabajo desarrollan?
¿Cuáles fueron sus últimas actividades que estuvo desarrollando donde pudo haber habido un potencial contagio? ¿Has visto tú una estadística de esas como la presentan en Nueva Zelanda, la presentan en Alemania, la presentan en Francia, la presentan en Inglaterra? O sea, tú ves las estadísticas y puedes darte una idea de dónde hay una mayor facilidad de que recibas este contagio. La gente que muere, ¿tuvo alguna intervención temprana? ¿Se le dio algún protocolo con ivermectina? ¿Tuvo algún tratamiento en particular que lo predispuso a morir o no morir? Amigos, estamos a ciegas, completamente a ciegas, porque ojalá te pudiera decir que hay un secretario de salud que es capaz de presentar los perfiles de la gente que tiene mayor mortandad con motivo del coronavirus para tomar acciones en consecuencia. Hoy las decisiones son ciegas. Cierra, pon semáforo en rojo dependiendo del número de camas. Y bueno, viendo que el nivel de muertes por coronavirus en personal hospitalario es el mayor del mundo el que tiene México. El que te encuentras las ridiculeces y chistes más grandes a nivel mundial por la forma en que ha sido tratado el coronavirus en México. No podemos, los mexicanos conscientes, permitir que todavía haya 3 personas de cada 10 mexicanos que ignoren que hay genocidas y criminales y asesinos hoy en la Secretaría de Salud. Sí, y te lo digo con toda la firmeza, porque es increíble. ¿Qué puede sentir un padre que ha perdido a su hijo por falta de medicamento para el cáncer cuando ven que le entregan 100 millones de pesos al estadio de béisbol donde juega Pío López Obrador? Sí, más dinero dedicado a los estadios comprados o a remodelar el estadio donde juega el hermano del presidente que a los medicamentos de tus hijos. Yo me pregunto, ese padre, ¿no le dan ganas de llevar a la guillotina al señor López? ¿No puede tomar el legado y la memoria de su hijo que murió, su primo, su hermano, su sobrino, su nieto, para luchar contra este dictador? Con todas las de la ley, todos nos vamos a morir. El asunto es cómo vas a vivir. Y si la memoria y el legado de esos mexicanos, mexicanitos pequeños, no me refiero por su tamaño intelectual, simplemente por su edad, que han sufrido las decisiones del señor López al desviar los recursos a los estadios de béisbol y a la comisión de béisbol en lugar de dedicarlo a los medicamentos para los niños. Amigos, yo de veras no puedo admitir que haya 3 de cada 10 mexicanos que aprueben este programa de salud de López. No lo puedo creer, porque entonces sí verdaderamente hay lugares donde la gente está fanatizada como si fueran davidianos o gente de Jim Jones que en algún momento esperamos se suiciden, porque no puede aceptarse que con todos los hechos y datos de economía, empleo, seguridad y el asunto de la salud, todavía haya 3 de cada 10 mexicanos que no entienden, porque ni siquiera entienden que no entienden. Y ahí tenemos una gran responsabilidad a los que Dios nos dio la posibilidad de entender, de estudiar, de analizar, de discernir. Yo no quiero que creas en mí, quiero que creas en ti, que tú busques la información y te das cuenta que México está en el último lugar para manejar el coronavirus. Esa es la verdad, esos son los hechos, esos son los datos. ¿Cómo vamos a aceptar que todavía haya 3 de cada 10 mexicanos que piensen que López está haciendo bien las cosas en materia de salud? Es increíble. Ya nomás faltaría que hubiera un imbécil de cada 10 que creyera que las cosas de abrazos y no balazos le está jalando al señor López, cuando nada más a como va el año, pinta terrible el récord de violencia. Amigos, voy brevemente, ya vamos en la cochinada 2627, ya casi llegamos a la 2700. No voy a estar dando el número, simplemente te voy a decir algunas de las más importantes. Ahora resulta que los empresarios, por andar en la tamaliza con el chipilín y peleando el outsourcing, les van a aumentar las cuotas porque la siniestralidad con motivo del coronavirus quieren que la paguen las empresas. Es que recuerda, amigos, no hay nada gratis.
Verdaderamente tiene que ser una persona muy estúpida la que piensa que la salud, la educación es gratuita. ¡Falso! Alguien tuvo que trabajar para pagar esos impuestos. Alguien tuvo que hacer un esfuerzo para que le quitaran parte de su sueldo, de su salario, para pagar esos servicios de salud. Gratis no hay nada. Esa es una mentira política que han hecho los diferentes partidos políticos, y no se diga Morena, que no es más que una mezcla de los apestados, reciclados y peores bandidos de los demás partidos. Eso es lo que es Morena. Pero si todavía hay gente que va... Yo estoy de acuerdo. Aquella persona que vive del dinerito, de vender su dignidad, su hambre y su ignorancia con Morena, pues la va a defender. Pero no puede ser, amigo, que hoy todavía en México haya 3 de cada 10 mexicanos que apuestan a Morena. No puede ser. No lo podemos permitir ni tú ni yo. Esa es la principal acción que tenemos. Quitarle la venda de los ojos a los mexicanos que tragan atole cada mañanera, porque yo te aseguro algo, amigo. Si mañana desapareciera la mañanera y mañana desapareciera todo el gobierno federal, te vas a dar cuenta que es como quitar piedras para que fluya el río, porque estorban. Cada estado debe ser capaz de pagar su educación, capaz de pagar su sistema de salud y quedarse con los impuestos que se generan en su estado. Por eso hay que romper el pacto federal fiscal. Seguimos siendo México, sí, pero el dinero que cada quien se rasque con sus uñas, porque ya nos dimos cuenta que López lo único que intenta es crear limosneros, gente con la mano extendida, y eso en ninguna parte del mundo ha funcionado para sacar a la gente de la pobreza. Es enquistarla, es dejarla ahí, siempre con un rencor social de no verse con la oportunidad de trabajo. Hoy, amigo, quedó en claro y exhibido que el señor López no logró la promesa de 2 millones más de empleos, que con sus proyectos faraónicos él pensaba que iba a ser capaz. Al revés, nos caímos casi 1.3 millones el año pasado y pinta para peor. Descubren corrupción en Sembrando Vidas. Sí, encontramos hasta un audio, un video. Si tú te metes a la página en el cochinómetro, cualquiera de esos lo pones en Google y te aparece la nota. Todas son notas de hechos y datos. En estas 3,000 cochinadas de López no vas a encontrar una que puedas refutar, porque es una bitácora de la idioteza a la que llevan a México. Sembrando Vidas en el norte de Veracruz fue descubierto que los proveedores tienen que ser los oficiales, a los que se les paga casi el doble por el equipamiento que se requiere. Simplemente una corrupción, como también el siguiente cochinada, de que ya rebasó el 80% los contratos en adjudicación directa. Aquello de que se quejaba este gabinete de López Obrador siendo oposición, ahora les resulta la verdad. Ellos traen 80.3%. De cada 10 contratos, 8 ni siquiera los ponen a licitar, mucho menos a concurso. Se le va a sus favoritos, a sus patrocinadores. Amigos, hoy tenemos 50,000 migrantes en Tapachula que ya están ahí, que tienen 2 semanas. Parece verdaderamente una Honduras nueva, una Cuba nueva. Gente de Cuba, gente de Centroamérica, gente de Venezuela. 50,000 migrantes, un caos total. La frontera sur, a la hora que ya va de salida el señor Trump, que fue el que aquel que amenazó con poner aranceles si no se ponía la Guardia Nacional a proteger la frontera sur, porque simplemente era comprar un problemón de la gente migrando a los Estados Unidos. Más de 50,000. Ahí están los videos. Ahí están los videos. No hay manera de que digas, ves a la gente de la Guardia Nacional sin saber qué hacer. 3, 4 changos, y luego ves a las gentes de migración queriendo hacer filas en un caos que es totalmente imposible. Tapachula hoy está desgarrada por un gobernador como Rutilio Escandón, que es más del DNA del Cuatrote y de esta gente de Adán Augusto López y toda la familia de nepotistas. Me dio pena, amigo, me dio ganas inclusive de llorar. Ver salir a los padres de Ayotzinapa otra vez con atole, de veras, ya basta, basta. Yo no sé si tú como mexicano sientas lo mismo que yo. Yo a veces la gente me dice, Gilberto, la ira, cálmate, tranquilízate. No, es que tenemos que mostrar que traemos sangre en las venas.
Ver a los papás de Ayotzinapa todos embarrados de atole, después de salir una junta más en el Palacio Nacional, donde ya llevan 2 años dándoles atole y atole y atole, que les sale hasta por las orejas a los padres de Ayotzinapa, verdaderamente a mí me da pena. No han resuelto nada. Pero todavía más, amigos, el dolor que puede causarle a un mexicano ver que el tema de la corrupción ha sido una mentira total, un engaño y un teatro de la farsa. El Bester Gordillo no solamente fue liberada por el Cuatrote, no, ahora goza de amparos para que no le quiten más de 140 millones de pesos que se robó. Así como lo escuchas, lleva 2 amparos ganados, con el apoyo y el empujón y el hombro del señor López Obrador a la corruptísima del Bester Gordillo, que no le han podido quitar ni siquiera una hoja de alguna de sus macetitas. Que heredó millones de pesos en cuadros de su mamá, que era una maestra rural. ¡Falso! Todo mundo sabe que es corrupción y que el instituto para devolver al pueblo lo robado resultó que eran los rateros para quitarle al pueblo lo confiscado. Amigos, yo no sé si te molesta, pero esta casi que es la cochinada 3000. Romero de Champs se comprueba que todavía está cobrando la nómina de Pemex. No, amigos. Es que la verdad, amigo, yo no sé si a ti no te da asco, vergüenza, el nivel tan bajo que tenemos del gobierno de López y que todavía haya 3 de cada 10 mexicanos que lo defienden. No lo puedo entender. El señor Romero de Champs se ha burlado de todo México. Sigue cobrando, no solo con los cientos de millones de pesos que tienen en las manos a través de sus hijos, como Manuel Barle también, que es lo mismo, unas riquezas extraordinarias que no van con los ingresos que han tenido en el gobierno y han tenido que crear empresas fantasmas para dar la impresión de que han generado el dinero a través de esos medios cuando son totalmente ilícitos y conviven como una cepa del morenavirus de cuatreros, de bandidos, de ratas. Amigos, de veras, si desapareciéramos y trata de imaginarte a México sin el gobierno federal. Nos quitaríamos más de 40 millones de pesos que nos cuesta la mañanera, nomás para avanzar. Y segundo, quitaríamos todos los estorbos tan grandes de que pudiéramos hablar abiertamente de que la ivermectina en fases tempranas resuelve el problema del coronavirus. Y no se diga la forma preventiva de manejar el dióxido de cloro. Es increíble que se esté muriendo gente por causa de estos genocidas. Imagínate al gobierno federal desapareciendo, que ya no existiera la Delfina, no existiera Marcelo Ebrard, no los necesitamos para nada. Cada estado es libre y soberano y se juntarán los mandatarios para aquellas cosas que son de interés de varios estados. Sería otro mundo. Nos sobra la presidencia. Suiza ya lo hizo, no tienen presidente, no necesitan la verborrea de un chiflado que todas las mañanas a lo único que se dedica es a los dimes y diretes de su mañanera. Sí, amigos, el día de hoy casi dedicó 1 hora a defender el estadio, la remodelación del estadio de su hermano, y otra media hora a defender la mañanera como propaganda política y darle su lugar a esos youtubers que se han entregado por completo como lametraceros, como vemos el caso del pirata, así conocido ese youtuber, un verdadero lambiscón, que lo mismo lambe aquí, allá, es un lametracero de todos los partidos. Ya le dieron su candidatura a diputado federal después de haber trabajado arduamente en llenarse la boca de excremento del cacas. Esa es la verdad de los youtubers. Están esperando a ver qué les cae si es que no están ya de por sí recibiendo. Y hoy, para cerrar, amigos, verdaderamente una de las cochinadas más grandes es: no se ha podido demostrar que haya un contrato de compra-venta de vacunas de Pfizer. Así como lo escuchas. Parece ser que los mexicanos que se están vacunando ahorita son la tercera etapa del desarrollo experimental de la vacuna y que están siendo utilizados como conejillos de indias. No ha podido el gobierno mexicano mostrar que existe un contrato de compra-venta, así como lo estás escuchando. Utilizar como conejillos de indias de esta vacuna, de aquella, de la rusa, de la negra, de la soviética, de la cubana, en fin, les están ensartando hasta agua destilada al puro estilo de Javier Duarte. Cierro, amigos, con esta nota tan triste
de cómo es manejado con total estilo bananero nuestro país, cuando hay gente talentosa y patriota que están respondiendo a la altura de las necesidades de México, pero que hoy ni están en los partidos políticos, ni están en las cúpulas empresariales, y somos ciudadanos como tú y como yo, que queremos responderle a nuestros hijos y nietos por el México que les estamos heredando. Hoy y mañana, la prioridad va a ser hacerle llegar nuestro mensaje de frena al señor Joseph Biden. Si tú simpatizas con Trump, te dolió que haya perdido Trump o que haya ganado Biden, o te sientes contento de que haya ganado Biden, frena se maneja con hechos y datos. Y los hechos y datos son que Joseph Biden va a ser el presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Eso ya no toca baranda. No creo que se vaya a lograr ningún cambio de esto que ya se ve. Y por ello estamos mandándole una carta a Joseph Biden. Porque independientemente de que algunos miembros de Frena simpatizan con sus enfoques pro vida que tenía el señor Trump o con sus detalles de cuidar de la perversidad en esta ideología de género y la visión comunistoide del nuevo orden mundial, cierto, pero también es cierto que llamó amigo a un dictador chavista, que llamó amigo, además de humillar a los mexicanos, a este pobre perro bastardo que tenemos hoy en el Palacio Nacional. Porque no es más que eso, un vil charlatán, un tipo que le dijo a la gente que los infortunios y pandemias no iban a llegar. ¿O qué? ¿Me puedes refutar que no es un charlatán el tipo que recomendó un trébol de 4 hojas o un billete de $2 para protegerse del coronavirus? ¿O que la honestidad era un escudo protector? Charlatán y bastardo, eso es lo que es el señor López. Amigos, ya los mexicanos no podemos tragar atole con el dedo. Así es que ante los hechos y datos hemos dirigido una carta a Joseph Biden y los principales actores de su próximo gabinete en materia de la CIA, en materia de la Secretaría de Estado, en materia de asesores de seguridad y de economía, para hacerle ver las cosas que el señor Trump, en su deseo de ganarse y tener a López de perro, además de sus intereses económicos de Jared Kushner en dos bocas, Joseph Biden sea lo suficientemente institucional para defender las energías renovables y limpias cuando a México se le está envenenando por el enfoque que ha tenido la generación de energía eléctrica. Que se cumplan completamente los postulados del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que han sido pisoteados por el gobierno mexicano, además de haber subido completamente la desconfianza para la inversión extranjera y nacional en suelo propio que genera empleos. Hoy le hacemos ver al señor Joseph Biden que está ante un vecino que es criminal confeso. Sí, el que ha mostrado los abrazos, el disculparse por llamarle Chapo al Chapo, el ir al cumpleaños del nieto, saludar a la mamá, el dejar como Juan por su casa todos los carteles mafiosos diciendo que con un regaño de la abuelita es suficiente. Eso es lo que le estamos haciendo ver al señor Joseph Biden. Cómo se ha perdido completamente la confianza en el país y cómo ha puesto completamente a México en un rumbo de una Venezuela bolivariana, cuando los principales actores que rodean al señor López son gente que cree en el comunismo porque sabe que en una economía de libre mercado con responsabilidad social, esa gente no son más que parásitos. Y la única forma de hacerse de un gran patrimonio es formando parte de la cúpula de un comunismo, como fue la familia de Castro, de Chávez, de Correa. Amigos, ¿tú puedes creer que la UNAM está invitando a Rafael Correa después de lo que hizo en Ecuador, en lugar de invitar a una Angela Merkel, a un Justin Trudeau, otro tipo de gente? ¿Cómo van a traer a Rafael Correa si empinó Ecuador? Quitó libertades, quitó dignidad, pero ahí vemos la influencia macabra de este grupo comunista que ahorita está enquistado en el poder y que tenemos que quitar. Amigos, hoy Christopher Landau, todavía embajador de México, de Estados Unidos en México, lo dijo con todas sus palabras. México no ha aceptado la ayuda de equipos de control para evitar la entrada ilegal de armas a nuestro país. Así lo dijo. Seguramente mañana será
casi noticia de 8 columnas. Que el Señor antes de irse nos diga, si hay alguien que ha detenido el que haya un equipamiento para cuidar la entrada de armas ilegales a México, es el gobierno de López. ¿Por qué te tardaste, güerito, tanto para decirlo? Si nosotros lo teníamos bien claro. Hoy están armándose cada vez más los carteles, desarmando más a la población e indudablemente reforzando a la Guardia Bolivariana para poder controlar el país por las acciones que vienen de esta dictadura chavista. Tenemos mucho que hacer, amigos, mucho que hacer. Yo sé que la gente pusilánime y tibia prefiere ya no estar en frena, se asusta hasta de algún pequeño cambio en el WhatsApp. Yo te quiero decir que las redes de WhatsApp siguen siendo nuestra manera de comunicarnos oficialmente, no hay ningún asunto secreto, las cosas se transmiten en forma ágil, sencilla, no tienes por qué asustarte. Hay gente que se asusta con el petate del muerto y que no tiene los tamaños para enfrentar la situación tan delicada que hoy vive México y que se distrae con cualquier tontería o moda en lugar de enfrentarse al punto fundamental. No generar impuestos, romper el pacto federal, hacerle saber a Joseph Biden y su equipo a través de este esfuerzo de mandar esa carta ya perfectamente traducida y consensada para decirle, tu vecino es un dictador chavista y nada más no nos estorbes ni le llames amigo, porque eso es lo que más daño le causa. No queremos que interfieras en México, lo que en todo caso queremos es que no le des aplausos a alguien que nosotros como Frena vamos a hacer que no acabe el sexenio. Vamos a quitarlo cuanto antes. Vamos a luchar para que este grupo sea exterminado como partido político de México, porque lo único que le ha traído a México es muerte, destrucción, pérdida, daños y una serie de sinsabores en las libertades de los mexicanos. Dios te bendiga y Dios bendiga a México. Hasta luego, amigos.